Palabras más, palabras menos, podríamos decir que al interior de estas reformas en la década de los 70, pues recordarán quienes estaban por ahí en el servicio, que hablábamos de objetivos y una gran cantidad de objetivos generales, generales, particulares, específicos y conductuales, y pues todos los profesores tuvimos que aprender a diseñar objetivos de esta naturaleza. Por allá de la década de los 90 se fueron los objetivos porque la didáctica crítica y algunos posicionamientos teóricos decían que era los procesos de aprendizaje, y se habló de contenidos básicos de aprendizaje, porque además las recomendaciones internacionales por ahí lo señalaban. Y ahora asistimos a un nuevo discurso, se desgastaron los objetivos, se desgastaron los propósitos, y ahora aparece como el gran concepto estelar las competencias. Y ahora todo mundo le andamos por las competencias. Seguramente el Congreso dentro de 20 años hará otro foro, el 29 o el 30, y seguramente ya no serán competencias, quién sabe cuál será el concepto para esta época. Ahora el concepto, la clave, todos los profesores queremos llevar como apellido ese: formamos competencias, desarrollamos competencias, y ahí está. Ha habido, por supuesto, fundamentos que se han desgastado, mientras que podríamos decir que en la reforma educativa de la década de los 70, el conductismo norteamericano tenía una fuerte presencia en los planes y programas de estudio. Bueno, pues ahora en la década del 2000 estamos hablando de enfoques constructivistas, sociocognitivos, que están privilegiando otro tipo de prácticas docentes, y que se piensa los procesos de aprendizaje de una manera distinta. Ahora hablamos de conceptos interesantes como de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje estratégicos, hablamos de muchos conceptos que un profesor de hace, insisto, 30 años o 40, pues prácticamente no entendería. La base entonces de una buena reforma y un buen movimiento de reformas curriculares tiene que ver justamente con el trabajo que se hace en las escuelas normales, en las instituciones que forman los Esto que he señalado es privativo, diríamos, de la educación básica, no de la educación superior. Las instituciones de educación superior, las IES, excluyendo a las escuelas normales, es decir, las universidades públicas y privadas y los institutos tecnológicos, tienen la autonomía, la capacidad académica para decidir sus propios planes y programas de estudio. Obviamente, al interior de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, también hay una serie de lineamientos y de políticas internacionales que hay que observar, pero bueno, los planes y programas de la UB no necesariamente son los mismos de Baja California. La Facultad de Derecho de la UB no es la misma que la de Baja California o la de Sinaloa, pero lo que sí es lo mismo es el preescolar, es la primaria, es la secundaria y el bachillerato, ya prácticamente con el nuevo diseño de la RIEMS, y por supuesto la de la educación normal. Y bueno, para ir terminando esto, pasaríamos al tercer punto, que tiene que ver con estos niveles de concreción curricular. Quise terminar esto como para reflexionar qué es entonces lo que podríamos hacer aquí en Veracruz, qué una legislatura podía provocar desde esta lógica. Pues ¿qué le corresponde a la Secretaría de Educación si los planes y programas de estudio ya vienen hechos de México? Vienen hechos de México, pero bueno, también una lógica en el diseño curricular desde el 90 y ahorita en el 2000 muy interesante. Fíjense que la educación secundaria, a la escuela primaria en tercer grado, pues llevan el curso de Historia de Veracruz, que por cierto fue hecho por veracruzanos y que se estará ya echando a andar en este sistema, en este ciclo escolar. La educación secundaria también tiene un espacio curricular que es determinado por Veracruz, es decir, la Federación nos ha soltado un poquito, yo creo que ya como considera que andamos por ahí de la adolescencia y que ya podríamos, todavía sin llegar a la madurez, de empezar a introducir algunos elementos de orden regional que apuntalen o que generen procesos interesantes en el Estado. En la educación secundaria hay dos espacios curriculares que en Veracruz se llaman Aprendiendo a Aprender en Veracruz, y la otra es la cultura de la legalidad. Son dos asignaturas que se construyeron aquí en Veracruz y que responden justamente a necesidades formativas de aquí. Y en la educación normal, el plan de estudios de las escuelas normales tienen en quinto y en sexto semestre una asignatura también en el cual la escuela y el Estado pues tiene la posibilidad de incorporar elementos para el diseño. O sea, ya desde la política está determinado qué es lo que las secretarías de los estados pueden incorporar como elementos adicionales al diseño curricular. Extracurricularmente hablando, por supuesto que se pueden hacer y se deberían de hacer muchas cosas más, pero curricularmente
la limitante está dada desde la Federación. Bien, en este sentido, ¿cuál es la función de la Secretaría de Educación en Veracruz? Pues muy sencillo, y lo establece así la Ley General de Educación. Prestar, dar seguimiento y evaluar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y la especial, así como la normal y demás para la formación de maestros. ¿Qué quiere decir? Formación de maestros, bueno, todo lo que tiene que ver con la formación continua o la superación profesional de maestros en servicio también es facultad de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una institución de educación superior, una universidad, una institución particular quiere ofrecer una maestría dirigida a educadoras, pues resulta que no es tan fácil, porque tiene que pasar por una serie de candados que México establece, porque esto es competencia, justamente quien lo norma y vigila el cumplimiento de la norma, pues es la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Qué le correspondería en una estructura como la que tenemos en la Secretaría a nivel meso? ¿Qué le tocaría a un jefe de sector y a un supervisor escolar si el currículum viene hecho y viene dado desde México? Bueno, pues sencillamente, y lo hemos investigado al respecto, que la función del jefe de sector y supervisor escolar es ser ese vínculo entre la política educativa, la política curricular y la escuela. Es la gran tarea de esta función, que por cierto, sin que esto sea una recomendación para la legislatura, valdría la pena voltear la mirada a ver qué está pasando con los supervisores escolares de los diferentes niveles en la educación aquí en el estado de Veracruz. Y siguiendo a otro nivel de concreción, estaríamos con el director de la escuela. ¿Y qué le tocaría en relación con el currículum del director de la escuela? Pues tampoco le va a tocar diseñar los planes y programas, ya están. Su tarea seguramente será planear, organizar y dar seguimiento a los servicios educativos que ofrece la institución. El diseño ya viene dado, los libros de texto ya vienen dados, las normas de evaluación, de acreditación, todo ya viene determinado. Pasamos a otra figura por ahí muy importante, que por cierto requiere ser revisada y fortalecida, y no solo en el estado de Veracruz, sino en todo el país. Son estos apoyos técnico-pedagógicos, los mejor conocidos como los ATPs. ¿A qué están llamados esta figura? ¿Cuál es su función de ser? Y pues la teoría que se ha estado construyendo en relación con ellos gira en torno a que su función es de acompañamiento y asesoramiento a los docentes para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues llegamos justamente al actor estelar de esta situación, que es, pues, como lo decía el señor secretario de Educación, pues es el docente, Pero bueno, el docente, a diferencia de un médico, pensémoslo en esta profesión, mientras que el médico es, cuando llega el paciente, el médico es el que hace el diagnóstico, el que hace ¿cómo se llama?, el pronóstico, vamos, el que da la alternativa de solución, le da seguimiento, lo evalúa y demás. En el caso del docente, él no hace muchas de estas cosas, ya muchas cosas ya vienen dadas. Su tarea, por supuesto, es planear, es conducir y es evaluar los procesos de aprendizaje. Pero pues planear prácticamente se reduce a hacer una especie de ¿cómo le podría decir? Bueno, si la planeación ya viene, los contenidos ya están determinados, lo que le toca es hacer una dosificación de qué es lo que tiene que ver en la semana y qué tiene que ver en el día prácticamente, para que si la actividad le implicaba llevar algún tipo de material, pues no vaya a resultar que llegue a la clase y resulta que la actividad requería de botones y no llevó los botones. Entonces, a eso se reduce su esquema de planeación. ¿Qué es de todo esto que tengo? Dosificarlo para la semana, para el día, concretamente. Y aquí los docentes, quienes hemos estado en un aula, pues tenemos como muchas posibilidades de hacerlo. O hacemos, dirían algunos teóricos, que le llaman una práctica adaptativa o una práctica repetitiva. ¿Qué significaría una práctica adaptativa? Pues significaría que tendríamos que hacer adecuaciones curriculares. ¿Y qué es esto de las adecuaciones curriculares? Pues nada, que si México me dice que el plan de estudios, el programa de estudios de matemáticas de la escuela primaria, los contenidos, las actividades y todo lo que yo tengo que lograr, tendrá que pasar por una reflexión del docente para saber si las condiciones, las características de sus educandos y el contexto escolar y comunitario donde se mueve son las apropiadas para lograr eso que el programa nacional ha establecido. Y a eso es lo que le estamos llamando adecuación curricular. ¿Qué es una adecuación curricular? Pues probablemente el objetivo que fue planteado
pudiera ser fácilmente alcanzado por un niño en una escuela urbana que tiene ciertas características y no el de un contexto rural o menos el de un contexto indígena. Entonces, la lógica es que el docente tiene que hacer una práctica adaptativa de ese diseño curricular y buscarles. Pero los docentes caemos en una trampa muy interesante. Sí, está bien, yo hago adecuaciones curriculares para entender esas características y esas necesidades de mis estudiantes, pero a la hora que me llega la prueba de enlace no tiene las adecuaciones, simplemente me mide en un estándar nacional y dice cumpliste o no cumpliste, ¿no? Y eso es justamente, entre muchas otras cuestiones, que hace compleja y, voy a decir de algunos, imposible la tarea de enseñar. Es justamente en el último nivel, uno de los últimos niveles de concreción curricular, la que le toca al docente en el aula. Entonces, vean cómo el currículum pensado allá desde la Secretaría de Educación Pública con ciertos fines, con ciertos principios y ciertos valores, va atravesando una serie de filtros y demás hasta que llega el profesor y el profesor lo entiende, lo interpreta, lo moviliza, el estudiante lo aprende y lo termina evaluando. Y entre lo que la política educativa nacional supuso que iba a hacer y lo que el profesor en la escuela X de la comunidad Y está haciendo, pues hay un trecho, hay una zanja importante, muy, muy importante. Es una situación real que conocemos todos. Entonces creo que si en las mesas de trabajo se va a revisar justamente esto, qué es lo que puede hacer Veracruz en relación con la cuestión curricular, pues yo espero haber contribuido con esta serie de nociones, esta serie de preocupaciones, que es lo que nos corresponde. Nosotros desde la docencia, a los directivos, a los supervisores escolares, a la propia secretaría, para hacer que estos programas nacionales verdaderamente respondan a las características y sean culturalmente pertinentes con las necesidades de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias.